empezar tenemos un segmento cervical, el cual está conformado por un plexo cervical superficial, un plexo cervical profundo y un plexo braquial. En el plexo cervical superficial tenemos el nervio auricular mayor, occipital menor, cérvico-transversal y supraclavicular. El nervio occipital menor, paraclavicular y auricular mayor son evaluados por medio de pellizcos y reacciones que tengan al generar movimientos extraños o algunos rasguños en el cuello, porque estos tres nervios inervan esta zona cutánea del cuello. Y ya por otra parte, el auricular mayor, que inerva la glándula parótida y la zona de la piel de la glándula parótida, puede ser evaluado por medio de la producción de saliva que tenga el animal. Por otra parte, tenemos el plexo cervical profundo, en el cual podemos encontrar varios nervios, pero como evaluación podemos tomar el nervio frénico, el cual inerva la pleura mediastínica y el diafragma, por medio de observación de disneas o trastornos respiratorios. El nervio craneoencefálico se origina en la sexta vértebra cervical, que hay inervación al músculo braquial y un ramo cutáneo que se distribuye por la rama craneal del brazo. El nervio axilar y el nervio cutáneo lateral del brazo se originan en la séptima y octava vértebra cervical, que se dirigen a la piel de las regiones lateral y craneal del brazo hasta llegar firmemente a la parte proximal del antebrazo, dando inervación a los músculos flexores del hombro, como los del redondo mayor, el redondo menor y el deltoides, además al músculo supraescapular. El nervio musculocutáneo, con sus ramas proximal y distal, se origina en la séptima vértebra cervical y en menor medida en la sexta y en la octava, que hay inervación al músculo coracoraquial y bíceps braquial. El nervio radial, con sus ramos musculares, se bifurca para dar lugar al ramo profundo, que es de origen motor, y al ramo superficial, de origen sensitivo, que da lugar al ramo lateral y medial. Estos se originan en la séptima, octava vértebra cervical y en la primera vértebra torácica, que inervan los músculos extensores del codo, como el tríceps braquial, el anconeo, el tendón de la fascia antebraquial, los extensores de carpos y dedos y supinadores, el cutáneo lateral del antebrazo, y su observación se da mediante el movimiento y postura normal de los miembros anteriores a la hora de caminar, acostarse o levantarse. El nervio mediano, que recibe el ramo comunicante procedente del nervio músculo cutáneo, se origina en la última vértebra cervical, que es la octava, y en la primera vértebra torácica, dando inervación al músculo flexor del carpo y de los dedos, una inervación sensitiva de la cara palmar. Este tiene la misma observación y la evaluación del anterior, ya que se observa el movimiento y la postura normal de los miembros anteriores a la hora de caminar, acostarse y levantarse. El nervio cubital y el nervio cutáneo caudal del antebrazo son sensitivos y muy superficial, con sus ramas dorsal y palmar. Se originan en la octava vértebra cervical y en la primera vértebra torácica, que dan inervación a piel del área caudal del antebrazo y a los músculos flexores de carpos y dedos. Bueno, en la región torácica tenemos el primer nervio, que es el nervio, que son los nervios intercostales. Estos se originan en la vértebra torácica número 7 a la 11. Inervan todas las paredes del abdomen lateral y medial. Por lo general, los nervios espinales tienen dos ramas. La primera es la rama dorsal, que inerva los nervios hipoaxial e hipaxial de la musculatura del abdomen. La rama ventral, por su parte, por medio de la rama ventrolateral y ventromedial, inerva las paredes lateral y medial del abdomen. Otro nervio es el nervio costoabdominal, que se origina de la vértebra T12 y T13. Este nervio inerva los músculos del flanco, llegando al músculo prepucio craneal y supramario de la región abdominal del abdomen. Para evaluar el funcionamiento de los nervios torácicos se puede hacer por medio de palpación o con punción con una aguja fina. Hablando de los nervios que se originan en las vértebras lumbares, vamos a tener que en L1 se va a originar el nervio iliogástrico, en L2 el ilioinguinal, de L2 a L3 genitofemoral y de L3 a L4 el cutáneo femoral. Estos van a inervar los músculos abdominales, la región cutánea de la región femoral, la glándula mamaria en hembras y el cordón espinoso
Bueno, vamos a tener el nervio femoral que se va a originar del L4 a L6 y me va a inervar toda la parte del iliosoas y las cuatro cabezas del corazón femoral. Continuamos con el nervio safenor, que va a ser una continuación del nervio femoral, pero él se va a ir por la cara interna del músculo al inervar el músculo safenor. Por último tenemos el nervio obturador, que se va a originar igualmente de L4 a L6 y va a inervar los músculos GAP y obturador. Para evaluar los nervios de esta zona, que son mayormente sensitivos, debemos utilizar un objeto de puntarroma con el fin de pellizcar o punzar y empezar a clasificarlas, pues digamos que dividir esta área en zonas de mayor o menor intensidad. En el momento de evaluar la sensibilidad de la glándula mamaria en las hembras, debemos pellizcar cada uno de los cuartos o pulsar cada uno de los cuartos, igualmente evaluar la sensibilidad. Para evaluar la inervación del escroto, debemos, digamos que tomar los testículos con una mano y al tomar los testículos, el escroto debería recogerse. Hablando de los nervios que salen de la parte sacra, primero está el pudeno, que se sale desde S1 a S3 y ese lo que va a inervar es el músculo esfínter anal externo y la forma de evaluarlo es intentando como palpar o introducir un objeto y esto automáticamente se debe como cerrar. Saliendo de las mismas vértebras S1 y S3 está el nervio pélvico, que se encarga de inervar los órganos genitales que se encuentran como en la pared pélvica y la vejiga. Para evaluar este es principalmente observando si hay algún problema de micción y descartando que sea por un problema renal. Ya ahí se empieza a indagar si tiene que ver con los nervios. Bueno, siguiendo con los nervios están el glúteo craneal y el glúteo caudal. Ambos van a salir desde L6 hasta S1. Y el glúteo craneal va a inervar lo que sería el glúteo medio y el glúteo profundo. Llega más o menos como a esta zona. Y el glúteo caudal llega más o menos hasta esta zona porque va a inervar el glúteo superficial. Esta es la forma de evaluarlo, es como pellizcando o haciendo como punzadas para evaluar si hay sensibilidad en la zona. El último nervio es el ciático, que este va desde L6 hasta S2 y este va a inervar el músculo bíceps femoral, el semimembranoso y el semitendinoso. Ahí llegamos más o menos como a esta zona. Y este nervio ya se divide en tres ramas, que son el sural cutáneo caudal, el peroneo y el tibia. Y llega hasta la parte dorsal de los dedos, formando los nervios digitales, axiales y abaxiales. Para evaluar estos nervios se realiza una percusión en la articulación femorotibial rotuliana y debe ocurrir una extensión del miembro. Esto se debe realizar con el animal de cúbito lateral. Para evaluar el extensor carporradial se realiza una percusión en la zona más proximal de los carpos, más o menos por esta zona. El nervio tibial se va a inervar los músculos flexores de la zona caudal y va a formar los nervios digitales en la parte lateral y medial, formando los nervios digitales axiales y abaxiales. Y para evaluar este nervio se hace una percusión en la tuberosidad calcánea. Y ya por último, para evaluar los nervios que se encuentran en las zonas abaxial y axial de las falanges, se realiza como un pinchazo en la zona interdigital y esto lo que debe causar es que los dedos se abran. En esta última parte, caudal, tenemos el último nervio, que sería el coxillo. Se origina en el cono medular, lo evaluamos desde el último segmento, que sería el sacrocoxillo, desde la sacra 3 hasta la coxilla 5. Tiene como tal funciones motores y sensitivas de la cola y también funciones de inervar parte del músculo del ano. Lo podemos evaluar en situaciones como atrofia y parálisis de la cola, como también la necrosis distal de la cola. Para evaluarlo lo podemos hacer de observación cercana, pero
percusión y palpación. Para hablar del nervio podemos encontrar atrofias en el músculo esfínter del ano. Y ¿cómo se debería una forma de ver el daño? Observando evocaciones inconsistentes. Algo importante también en esta parte con este nervio, algo importante de saber la ubicación también de este nervio es para el bloqueo epidural caudal. ¿Por qué? Bueno, se habla desde cualquier bloqueo se hace desde la última sacra, que sería la sacra 3 y la primera coxilla, o desde las dos primeras coxillas. En bovino se utiliza mucho este bloqueo regional para cirugías y obtención de embriones.